nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es imposible, hermanos, separar este asunto de la paternidad de Dios de la doctrina de la adopción, que se expresa en la Confesión de Fe de Westminster y que es la base fundamental de esta paternidad. Adoptar significa tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. El Catecismo Menor le define como un acto libre de gracia de Dios, de la gracia de Dios, por la cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. La Confesión de Fe de Westminster dice: Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia y la adopción, por la cual ellos son contados dentro del número de redimidos y gozamos de las libertades y privilegios de hijos de Dios. Por cierto, potestad quiere decir derecho. Tenemos el derecho de ser hijos de Dios por Jesucristo. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor determinó desde antes de la fundación del mundo todos aquellos que serían sus hijos. Es muy cierto que mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. No es así. Todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios solamente somos aquellos que el Señor escogió para redención desde antes de la fundación del mundo. Veamos algunas de las características que adquirimos al ser hechos hijos de Dios. En primer lugar, estamos marcados con el nombre de Dios. Ahora ya no somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. También recibimos el espíritu de adopción: y seré por vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso en 2 Corintios 6:18. Tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Por cierto, Abba Padre muchas veces lo entendíamos como una expresión cariñosa hacia Dios, algo así como papito o papacito. No es así. La expresión Abba Padre menciona o establece al Señor nuestro Dios como el Dios de dioses o el Padre de padres. No sé si ustedes recuerden a Frank Sinatra. ¿De qué otra forma se conocía a Frank Sinatra? ¿Alguien lo sabe? Se le conocía como la voz, porque era la voz que todo el mundo reconocía como la mejor. En este es un caso similar. Cuando nosotros decimos Abba Padre, estamos hablando con el Padre de los padres. Sí tiene una connotación cariñosa, pero el real significado es una expresión de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todo y sobre todo los padres. Estamos capacitados entonces para clamar Abba Padre. Gálatas 4:6 dice: la prueba de que sois hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Somos compadecidos, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el clama Abba Padre, ¿verdad? Estamos protegidos también. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Somos proveídos. El Salmo 6:30, cuando habla allá acerca del sermón del monte: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Somos corregidos por Él también, como un padre, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no castiga, el castigo ya lo llevó el Señor Jesucristo. Dios corrige, y si somos corregidos, pero nunca desechados. Lamentaciones 3:31 dice: porque el Señor no desecha para siempre.
Asimismo, los hijos de Dios hemos sido sellados, y dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También somos herederos de las promesas. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero somos herederos de salvación eterna y renacidos en una nueva esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, Dios mismo entra en una relación filial con todo aquel que ha sido electo desde antes de la fundación del mundo y que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. En virtud de este hecho, el Señor nos adopta como hijos. Y cuando Él nos adopta como hijos, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pero nosotros como creyentes necesitamos recibir al Señor no solo como Señor y Salvador, sino también como Padre. Y lo más importante de todo esto es aprender a vincularnos con Él como hijos. La paternidad de Dios es precisamente uno de los grandes beneficios que nos trae la obra de Jesucristo. La mejor manera de conocer a Dios es entender su paternidad, porque a través de ella, y solamente a través de ella, podemos entender la profundidad de su amor. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. La obra redentora de Cristo trajo consigo un cambio radical al que Dios tiene como Padre. En el Antiguo Testamento apenas hay 15 menciones de Dios como Padre, contra las 245 que tiene el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se refiere a Dios únicamente como el Padre del pueblo judío. En el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesucristo, se nos revela a cada uno de nosotros como el Padre personal. Es decir, Dios no solamente es el Padre de todos los elegidos, como se menciona en Efesios 4:6, sino que es mi Padre en forma personal, como lo leímos en nuestro pasaje. Uno de los propósitos de la obra de Cristo es revelarnos a Dios como Padre Celestial, pero además nos lo revela como Creador, como Redentor, como Salvador, como Proveedor, como nuestro todo en todo. Pero el rol que mejor lo define es el de Padre. Dios es, por excelencia, nuestro Padre Celestial. El mismo Señor Jesucristo, cuando enseña a orar a sus discípulos, les indica: vosotros pues oraréis así. ¿Y cómo nos dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero al mismo tiempo nos da a los creyentes nuestra identidad personal. Esta es la que nos da nuestro carácter y nuestra naturaleza espiritual de ser hechos hijos de Dios. Dios revela su paternidad para que tengamos una identidad, y fuera de ella somos simplemente criaturas. Con ella somos hijos, pero además esta adopción que Él nos hace nos introduce en la familia celestial. Tenemos entonces un parentesco íntimo con Dios. Jesucristo es nuestro hermano mayor, y por eso nosotros también nos llamamos hermanos, ¿no es cierto? Porque somos hijos del mismo Padre que nos ha adoptado. El propósito de Dios para el hombre está ligado a su paternidad, o sea, que le conozcamos a Él como un Padre. Desde antes de la fundación del mundo, como mencioné, Dios había elegido adoptarnos como hijos. Nos creó para ser parte de su familia, por medio de la cual podríamos acercarnos a Él. Vamos a ver qué dice Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
es parte del plan de salvación. Dios, al ser un Dios de orden, tenía establecido todo un proceso para esto: elección, propiciación, redención, justificación, salvación y glorificación. Es no otra cosa más que el plan de salvación que Dios tenía establecido junto con el Hijo y con el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. A lo largo de toda la Biblia vemos que el pacto de Dios siempre fue: y yo les seré a ellos por padre y ellos me serán por hijos, dice 2 Corintios. Pero ¿qué significa la palabra padre en el Nuevo Testamento? La palabra padre se traduce del griego pater, que significa proveedor, protector y sustentador. Esta es la palabra que se utiliza de Dios para todos aquellos que han nacido de nuevo en virtud de su fe en Jesucristo. Aquellos que han sido adoptados por Dios Padre, ahora para ellos Dios es su proveedor, su protector, su cuidador y su sustentador. Algunos inconversos, no creyentes, tienen la imagen de Dios como un viejito enojón que solo juzga y disciplina de nuestros pecados. Pero Dios está muy, muy lejos de ser solamente eso. Esta imagen errónea de Dios viene de la percepción del hombre inconverso, de un Dios distante y alejado de la vida de las criaturas que ignoran la revelación que Dios hizo de Él mismo en la Biblia, que es su palabra. Para que nosotros pudiéramos entender lo que significa ser un padre, Dios nos ha dado uno a cada uno de nosotros, un padre terrenal. El padre terrenal es el representante de Dios en la tierra, del cual Dios es un modelo. De ahí el énfasis que la Biblia misma hace, el énfasis de honrar a nuestros padres. Si nuestros padres fueran perfectos, serían un fiel reflejo de nuestro Padre Celestial. Y es muy cierto que nosotros tomamos parte de nuestra identidad, o mucho de nuestra identidad, del núcleo familiar. En cierta forma, somos producto de lo que en nuestra familia hemos sido educados, de las costumbres, de la educación, del respeto que nuestra familia nos ha dado. ¿Y qué mejor influencia podríamos tener si también asumimos que nuestra posición es como hijos de Dios? Entonces, quien causará una influencia en nosotros será Dios mismo, y esa influencia será de bendición para nosotros, y nosotros seremos bendición en nuestras familias. Necesitamos asumir y apropiarnos de esa identidad que tenemos en nuestro Padre Celestial. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del universo, pero sobre todo somos hijos de nuestro Padre Celestial. Lo único que necesitamos hacer es creérnoslo, es saber que realmente lo somos y ejercer sobre nosotros esa paternidad que Dios mismo tiene. Dios creó a la familia como un medio de protección y bendición para cada ser humano. La familia fue la primera institución que fue creada, y fue creada por Dios. Y el enemigo ha tratado de destruirla. Ahora vemos divorcios exprés, violencia doméstica, unión libre, matrimonios homosexuales queriendo adoptar hijos, irresponsabilidad, abandono de hogar, entre otros males que acosan a la familia. Y muchas veces los hijos son quienes pagan los platos rotos. Y por esas malas experiencias a veces cuesta más trabajo entender el rol de la paternidad de Dios. Abortos, hijos no deseados, hijos a la deriva sin ningún liderazgo, presas fáciles de Satanás, hijos rechazados o dados en adopción a orfanatos, violencia de los padres, abuso sexual de padres o padrastros, carencias por causa de vicios de los padres. Todo eso es lo que Satanás ha tratado de hacer para destruir el matrimonio y la familia. Pero la señal de que el enemigo no ha podido destruirte es que hoy, en este instante, estamos aquí, reconociendo a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Dios tiene un propósito contigo y tú tienes un destino ligado a Dios, tu Padre Celestial. Las mejores cosas de nuestra vida, las mejores cosas de tu vida están por venir tomados de la mano de nuestro Padre Celestial.
Es muy importante para la estabilidad de los hijos el poder contar con un papá. Desde sentirse hijo y crecer en un contexto que le provea cuidado, seguridad, protección y amor. Y ese es precisamente el propósito de Dios al crear una familia. Cuando esto no se alcanza, los hijos son profundamente afectados y crecen con muchas carencias que se manifiestan en inseguridad, en baja autoestima, en desconfianza, en explosividad, en inexpresabilidad emocional, falta de arraigo y sentido de pertenencia, dificultad para dar y recibir y expresar amor, y desde luego todo esto afecta las relaciones con los demás. Hay quienes buscan en algunas figuras esa relación de padre, por ejemplo, la esposa que busca en su pareja a un padre, o verlo a él como si fuera su padre. Bueno, pues sea por malas experiencias o porque no tuvieron una figura paterna, buscan esas cosas, o viceversa. Y lo erróneo o lo grave de esto es que cuando estas personas al ser seres humanos se equivocan, pues causan frustración al no recibir lo que se espera de ellos. Pero dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pero ¿cuáles son los requisitos para reconocer a Dios como el Padre Celestial? El requisito número 1 es reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 1:18 dice: el Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. El núcleo central del mensaje de Jesús consiste en la revelación del Padre. Dios es nuestro Padre, no solo porque nos ha creado y adoptado, sino porque nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, pues los hijos de Dios no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice Juan 1:13. Requisito número 2, crecer en santidad. Efesios 4:13 menciona: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No solo es andar en santidad, carácter y amor, sino también para conocer el corazón paternal de Dios. La estatura del varón perfecto es el camino a la intimidad de Dios como Padre. ¿Y qué demanda esto? Demanda comunión con Él y relación y experiencias con Dios. Como conocemos a las personas, cuando nos relacionamos con las personas, cuando interactuamos con las personas, es cuando tenemos comunión con ellos y es conforme les vamos conociendo cada vez más. El Señor Jesús le dice al Padre: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti también, que sean ellos uno en nosotros. Dios va a seguir revelándose a nosotros como Padre, para que nos apropiemos de esa identidad, de esa seguridad y de esa herencia. En griego hay 3 palabras para definir hijo. La palabra hijo: paidión, que significa inmaduro, que no ha entrado en la pubertad y que reacciona como un niño. Tecnón, hijo que va hacia la madurez, esto es la adolescencia. Y huíos, hijo maduro, listo para recibir una herencia. Requisito número 3, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es cierto que muchos de nosotros, todos yo creo, en algún momento de nuestra vida, hemos estado en una encrucijada. Yo no sé si algunos de ustedes recuerden una película que se llamaba Perfume de Mujer. Y precisamente en la defensa del muchacho que está por ser juzgado por no ser un soplón, quien lo está defendiendo dice: todos sabemos que alguna vez estuvimos en una encrucijada de nuestra vida. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. ¿Y saben por qué no tomamos el camino de lo que es bueno? Porque es más difícil. Porque lo más fácil es tomar la puerta falsa. Y esa es la defensa que en la película se hace de esto. Porque hacerlo fácil, ir con todos los demás, ser del montón, no tener al Señor como nuestro Padre y como número 1 y prioridad en nuestra vida, es lo difícil. Pero tiene sus recompensas.
El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros padres al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya lo habíamos leído. Sin el Espíritu Santo no podemos acceder a la dimensión de ser hijos de Dios, ni recibir, ni percibir, ni disfrutar el amor de Dios, el amor paternal de Dios. Es precisamente el Espíritu Santo quien nos posibilita recibir la revelación de Dios como Padre y que podamos conocerle y experimentarle como tal. Nuestra relación con Dios es de carácter espiritual, por lo que necesitamos precisamente la mediación del Espíritu Santo. Él es quien nos hace entender en nuestro corazón que somos sus hijos, y es entonces cuando podemos comenzar a tener esa relación. Cuando Cristo llega a nosotros, somos introducidos en la familia de Dios y el Padre nos imprime una nueva identidad. Ahora entonces somos edificados, educados y guiados por nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas en el ámbito espiritual como hijo de Dios? Puedes decirle en este momento, Padre mío, Padre bueno. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser su Hijo. Así que ya tenemos un nombre en los registros de Dios, un nombre que le es familiar a Dios. Dios invirtió la vida de su Hijo para darte y para darme vida eterna y tener el gozo y la bendición de ser adoptados como hijos. Tenemos una identidad impresa, una identidad específica. Cuando el Padre escucha que tú le alabas o le das gracias o le pides, Él sabe quién está haciendo esto, pero sobre todo conoce tu corazón. Dios conoce nuestro corazón. Cuando a Dios uno de sus hijos le habla, Él sabe perfectamente quién le está hablando. Pero también esto tiene además otras ventajas. Él conoce lo que necesitas y te dice, Él suplirá pues conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los recursos de Dios no tienen límite, son ilimitados. Nunca nos dejará. Su amor no está condicionado a nuestros méritos. Los méritos ya los hizo el Señor Jesucristo. Vivir en su amor garantiza que nuestras necesidades serán suplidas. Entonces, hermanos, ¿a qué familia queremos pertenecer? En la familia en la que Dios te ha hecho partícipe es en la que el Padre Celestial es el Padre. Lo único que necesitamos hacer es confiar en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal. Quizás muchos de nosotros tenemos la necesidad de reconstruir nuestro corazón y reconstruir la imagen de lo que es un padre. Quizás porque algunos no lo tuvimos, o algunos lo perdimos muy jóvenes, o algunos quizás ni supieron quién fue. Pero para aclararlo, necesitamos experimentar a Dios como nuestro Padre Celestial. Solamente Él puede llegar y conocer y tocar los lugares más recónditos y profundos de nuestro corazón herido o desilusionado en su caso, o la desilusión que pudiéramos tener de nuestros padres terrenales. Solamente Él puede traer certeza a nuestras vidas de lo que es el amor transformador de Dios. Dios es un Padre perfecto. Podemos depender de Él y entregarnos sin reservas a su fiel cuidado. Nuestro Padre Celestial nunca nos fallará, nunca nos defraudará, nunca nos abandonará, ni nunca nos rechazará. Es un honor muy grande y un motivo de gozo desbordante poderse acercar a Dios libremente en la certidumbre de que es nuestro Padre y atenderá a cada una de nuestras peticiones. Gracias, Señor Jesús, por tus méritos. El Padre nos ha recibido como sus hijos. Recibe nuestro corazón e inúndalo de gracia. Oramos con el pastor Edgar. Vamos ahora. Muchas gracias, Señor, porque tú te has manifestado a nosotros como Padre.
La relación que tenemos, Señor, contigo es así, de hijo a padre. Y no ha sido una relación que haya sido decidida por nosotros, sino que tú, Señor, con el Espíritu Santo que nos diste, nos adoptaste para que teniendo ese Espíritu Santo en nosotros podamos clamar, Abba, Padre. Tú eres nuestro Padre. Nosotros, Señor, por el llamamiento santo que nos has hecho, te recibimos. Y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y solamente a ti y solo a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.